Esta tarde tenemos un mensaje al cual he titulado Así como estás. Diga conmigo, así como estás. Dígale a la persona que tiene a su lado, así como estás. Una vez más, así como estás. Mire, vamos a abrir la palabra del Señor en Primera a los Corintios, capítulo 7. Y vamos a leer a partir del verso 17 hasta el verso 19. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Primera a los Corintios, capítulo 7, versos del 17 al 19. En cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. Diga conmigo, a la cual Dios lo ha llamado. Esta es la norma que establezco en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno estando ya circuncidado? Que no disimule su condición. ¿Fue llamado alguno sin estar circuncidado? Que no se circuncide. Para nada cuenta estar o no estar circuncidado. Lo que importa es cumplir los mandatos de Dios. Amén. Me encanta esta expresión de la palabra del Señor en la cual el apóstol Pablo nos deja clara una cosa. Y es que Dios nos recibe en la condición en la que estamos, pero jamás nos dejará así. Por eso el apóstol Pablo hace énfasis sobre el hecho de que hay una visión que hay en su corazón y que él busca instaurar dentro de todas las iglesias. Y es que entiendan que Dios les ha amado y les ha aceptado sin importar su pasado y sin importar tu presente. Pero aquello que debes entender y asimilar es que si tú haces un compromiso con Dios, debes de moverte en la dirección que Él te indique. Por eso el apóstol Pablo dice, para nada cuenta estar o no estar circuncidado, lo que importa es cumplir los mandatos de Dios. Y esos mandatos siempre estarán dirigidos hacia aquella dirección en la cual Dios desea que nos movamos. Es decir, a aquella dirección a la cual Dios nos ha llamado. Amén. Hoy vivimos en un tiempo especial en la historia de la iglesia. Y es que como hijos de Dios habremos de afirmar nuestros caminos en el Señor. Si lo que queremos es participar de sus propósitos. Si usted desea participar de los propósitos del Señor para su vida, no hay nada mejor que usted pueda hacer al comienzo que afirmar su caminar con Cristo. Es cierto, servimos a un Dios santo, justo y perfecto. Diga conmigo, mi Dios es santo, es justo y es perfecto. Pero ¿sabe una cosa? Estas cualidades de Él, lejos de impresionarnos de forma negativa y hacer que nos alejemos de Él, deberían de motivarnos a acercarnos más al fuego de la presencia de Dios y ser transformados y renovados por Él. Diga conmigo, transformado, renovado. La iglesia de Jesucristo, amados hermanos, hoy más que nunca debe aspirar a ser transformada por la acción del Señor, que es el Espíritu, y a buscar constantemente una renovación en su interior a fin de que la voluntad de Dios en nosotros se lleve a cabo. No debemos tomar una actitud equivocada respecto de los atributos y la naturaleza de Dios de tal forma que ésta nos aleje de Él. ¿Por qué? Porque nos sentimos poca cosa, porque nos sentimos inadecuados, porque Él es santo y yo soy un vil pecador. ¿Sabe? Moisés, cuando miró la zarza arder y se dio cuenta que ésta no se consumía, se acercó al fuego. Diga conmigo, se acercó al fuego.
Y ahí se encontró con Dios. De ahí, de en medio del fuego de la zarza, Dios le habló. Si usted desea descubrir la voluntad del Señor, no la va a descubrir en sus emociones. No la va a descubrir en las circunstancias que le rodean. Si usted quiere descubrir la voluntad de Dios, usted tiene que aprender a intimar con ese Dios que es santo, que es justo y que es perfecto, y cuyas características y atributos de su naturaleza deberían de inspirarnos para intimar con Él. No hay otro camino, no hay otra forma. No podemos actuar de una manera inadecuada en este tiempo de la historia y creer que a la distancia podremos ser transformados. Si usted quiere ser transformado y quiere ser renovado, usted tiene que buscar intimar con Dios. ¿Para qué? Para que en esa intimidad Dios comience a obrar en su mente y en su corazón. Diga conmigo, en mi mente y en mi corazón. Una vez más, en mi mente y en mi corazón. Pregúntale a la persona que tiene a su lado, ¿y tú dónde necesitas el cambio? Responda, en mi mente y en mi corazón. Déjeme decirle una cosa. Moisés se acerca a la zarza ardiendo y de la zarza Dios le habla. Moisés, usted conoce la historia. Dios aceptó a Moisés, escuche bien lo que voy a decir, con cada una de las limitaciones naturales que habían en él. Y Dios le dio un llamado que al emprenderlo y obedecerlo, haría de Moisés el hombre que Dios quería que fuera. Algunos de nosotros estamos esperando llegar a un punto de madurez o perfección espiritual para decirle al Señor, mira Dios, ya estoy listo, ahora sí. Conquistemos el mundo. No funciona así. Dios llamó a Moisés, siendo Moisés un hombre imperfecto e incapaz de llevar a cabo el propósito de Dios. Así que me atrevo a decir que Dios traza sus propósitos perfectos y llama para cumplirlos a seres imperfectos. Porque Él sabe que si ese hombre o esa mujer caminan en su voluntad, al avanzar serán perfeccionados. Dios no está esperando que tú te presentes delante de Él siendo el producto terminado. Así como estás, Él quiere que te presentes delante de Él y le digas, ¿qué quieres, Señor? Necesitamos darnos cuenta que aún con todas aquellas asperezas y todas aquellas situaciones aún no del todo resueltas en nuestra vida, Él está como el padre del hijo pródigo con sus brazos abiertos esperando que nosotros volvamos a Él. Pero algunos creyentes se sienten tan decepcionados de sí mismos que prefieren estar pasando hambre lejos de la casa de su padre. Hoy necesitamos renovar nuestra mente y renovar nuestro corazón para entonces entender que solo caminando dentro de la voluntad del Señor es que podremos ser perfeccionados. Dios llama a Moisés y a Dios no le sorprende todo lo que Moisés argumenta. Pero es que soy tartamudo. ¿En serio? No me había dado cuenta, Moisés. No, entonces déjame buscar a alguien más dentro de la faz de la tierra quien pueda cumplir con mi llamado, porque necesito a alguien que sea muy inteligente, que hable de corrido y que sobre todo tenga ideas muy frescas. Tú no eres muy capaz. Sí, yo creo que te equivocaste, Dios. Sí, gracias, Moisés, tu opinión la valoro. Realmente no consideraba ese defecto en ti. ¿Cree que eso pasó? No. Cuando Dios tiene la iniciativa de hacer arder esa zarza, Dios está preparando dentro del cronos de Moisés un kairos en su presencia para que al despertar el corazón de Moisés a Dios tuvieran un encuentro y en ese caminar
dentro de la voluntad de Dios, Moisés pudiera ser transformado en el hombre que Dios deseaba que fuera. Jamás Dios le dijo a Moisés: oye, tengo un llamado para ti, pero ¿qué crees? Hasta que seas perfecto puedes venir y tocar a mi puerta. No. Así como estaba, lleno de defectos, lleno de limitaciones, lleno de culpas. Así Dios le dijo: ven, tengo un propósito para ti. Déjeme decirle que nada puede perfeccionar la vida de una persona como el aprender a caminar en la presencia de Dios, teniendo en el corazón 3 elementos básicos para que tú puedas ser transformado por el Señor, que es el Espíritu. Y es humildad, disposición y disponibilidad. Cuando realmente hay humildad en el corazón, somos materia para que Dios pueda obrar en nosotros. Recuerde lo que la palabra del Señor dice, que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando nosotros creemos que por nuestras habilidades, por nuestras capacidades, por lo mucho que hemos alcanzado, es que somos útiles y algunos lo llegan a sentir así, necesarios dentro de la obra del reino de los cielos, nos equivocamos. Porque si algo le produce al cielo repulsión, es el creer que nosotros somos la respuesta y la solución a las necesidades del reino. ¿Cuándo? El único que es la respuesta y que puede suplir las necesidades del reino es Dios mismo, porque no es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Pero lamentablemente hay muchos creyentes a los cuales les falta en realidad humildad. Les falta en el corazón disposición. Y a otros tantos disponibilidad para hacer la obra de Dios. Si queremos ser transformados por Dios, si queremos ser avivados, si queremos ser restaurados, necesitamos entonces tener en nuestro corazón humildad, disposición y disponibilidad para que Él haga de nosotros lo que Él quiera. Ahora, ¿de qué se vale Dios para perfeccionarnos? Diga conmigo: de los procesos. ¿De qué se vale Dios para perfeccionarme? Él me llama para ser punta de lanza en mi generación y hacer cambios radicales en este tiempo de la historia. Y lo único que sé es que no soy la persona adecuada para hacerlo. Pero ¿por qué Dios quiere que yo lo haga? Porque Él no está viendo mi pasado y Él tampoco está viendo mi presente. Él me está llamando de acuerdo a lo que Él está viendo desde su perspectiva eterna. Y entonces ya depende de mí tener humildad para aceptar la corrección de Dios, disposición para moverme en la dirección que Dios indique y disponibilidad para estar donde Dios quiere que yo esté. Necesitamos entonces darnos cuenta de que muchas veces, amados hermanos, no estamos participando de la plenitud de aquello que Dios quiere porque nos está faltando alguno de estos elementos. Tal vez creemos que ya hemos logrado suficientes cosas en el reino de los cielos o que estamos demasiado ocupados. Cualquiera que sea la razón por la cual hoy no estamos trabajando más, invirtiéndonos más en el reino de los cielos, debería ser para nosotros motivo de cuestionamiento. ¿Realmente esta decisión me está acercando o alejando de Dios? Hoy, escuche bien, son muchos los creyentes que se autolimitan para emprender la obra de Dios. Muchos de ellos viven prejuiciados de sí mismos. Y en una gran cantidad de veces, escuche bien, no necesitan ni siquiera que el diablo llegue a susurrarlos
susurrarles al oído que son indignos del llamamiento de Dios, porque ellos mismos ya se saben así. Pensamiento. Y no solamente se saben así, se sienten así, inmerecedores de un llamamiento divino. Emoción. ¿Qué necesito que sea transformado en mi vida? Mi pensamiento y mi emoción. No basta con saber que Dios me acepta así como estás. Yo necesito ser renovado en la actitud de mi mente. ¿Para qué? Para que en mi manera de pensar y sentir haya congruencia con la forma de pensar y sentir que hay en Dios. Necesitamos entonces darnos cuenta que muchas veces cuando vivimos prejuiciados de nosotros mismos somos quienes nos alejamos de toda posibilidad de servir al Señor con una mayor devoción y compromiso. Así que puedo decir que una de las barreras que debemos atrevernos a superar en este año en cuanto a lo que Dios nos está llamando a hacer y a hacer es la barrera que existe en nuestra mente y en nuestro corazón. No, escuche bien, no respecto de lo que Dios quiere que yo haga. No, lo primero que tengo que superar es la barrera de aquello que yo siento respecto de mí mismo. Moisés, amados hermanos, luchaba con eso. Era tal la inseguridad que había en él, que cuando Dios le reveló su plan para su vida, plan, escúchelo bien, que Dios había diseñado 80 años antes. ¡Wow! ¿Por qué? Recuerde lo que dice la Escritura: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro ya estaban escritas todas aquellas cosas que habrían de ser. ¿Por qué digo que 80 años antes Dios ya había visto lo que quería hacer con Moisés? Porque en esta etapa de la historia, cuando Dios le sale al encuentro a Moisés, el hombre tiene 80 años. Algunos de nosotros decimos: ay, si yo tuviera 25, 35 años, serviría a Dios con devoción. Moisés tiene 80. ¿Qué es lo que usamos respecto de la edad? ¿Para qué usamos la edad? Para pretextar. Es que a mí ya me duelen los huesos. A mí también. Es que yo ya me canso. Imagínese Moisés. 40 años pasa Moisés en el palacio de Faraón. Se viene el conflicto con el egipcio y huye de Egipto. Y se interna en el desierto y ahí conoce a una muchacha, se enamora y hace vida con ella, y él comienza a pastorear las ovejas de su suegro y él tiene su vida resuelta. Cuando tú creas que tu vida está resuelta y que no hay nada más que añadirle, cuidado, porque Dios te saldrá al encuentro y va a cambiar todos tus planes. Y entonces tú ya diseñaste tu casita, tu futuro. Y dices: así me gustaría, y Dios te dice: hey, si apenas estamos empezando. 40 años en el palacio de Faraón, y ahora Moisés lleva 40 años en el desierto, y Dios le sale con una idea nueva para su vida. Una idea que Dios ya había concebido 80 años antes. ¿Comprende? Ahora, en el momento en el cual Dios le sale al encuentro a Moisés, le pregunto: ¿Moisés estaba preparado? No, Moisés no está preparado. No tiene ni la capacidad ni la habilidad, no tiene muchas cosas. Y entonces Moisés, para desafanarse, ¿qué comienza a hacer? Comienza a desacreditarse. Escuche bien esto. ¿Y cuántas veces nosotros estamos limitando nuestra definición para con Dios y su reino por causa de todo aquello que revolotea en nuestra mente y corazón?
Imagínese de pronto que la palabra del Señor trae revelación a su vida sobre el rumbo que usted debe de tomar en los próximos meses. Es normal y común que el llamamiento de Dios nos provoque temor. Es común que tu naturaleza comience a desacreditarte, pero no sería normal que tú aceptaras sus juicios. Imagínense ustedes de pronto que llega un profeta, te mira a los ojos como acostumbran, y después, ya que te vio así con un buen rato de sospechosismo, te dice: así dice el Señor. Y no te dice feliz Navidad, ni no quiero que pongas árbol en tu casa. No te dice, te dice: te estoy llamando al pastorado. Prepara tus maletas porque en este año debes de salir de esta congregación. Lo primero que dices es: yo no, si no he diezmado en los últimos 6 meses. Yo no, si todavía de tiempo en tiempo pues me aviento mi cubita ahí con los compañeros en el trabajo. Y es que yo no, Señor, si hoy en la mañana, como se me hacía tarde, dije tantas majaderías. ¿Estás hablándome a mí? Sí, a ti, te dice el Señor. ¿Que no tengo que ser perfecto para que Él ponga su mirada sobre mí? Si no escatimó a su propio Hijo para darlo por un montón de pecadores que estaban muertos en sus delitos y pecados, ¿tú crees que ahora, teniendo como intermediario a Cristo, no le resultamos aún más atractivos? Si sin Cristo quiso dar a Jesús, ahora teniendo a Cristo, que es a través del cual Él nos ve, sí, lo arreglamos en el camino. Tú prepárate. ¿Alguna vez le ha llegado alguien con una invitación sorpresa? ¿Sabes qué onda? Nos vamos a Chapultepec. Agarra tus cosas. Ay, no, pero es que hoy tengo mucho. ¿Qué tienes que hacer? Estar acostado. Ándale, ya, muévete, vámonos. Pero es que siquiera no tengo ni para comprarme una torta fuera de la puerta. De esas de 5. Tú no te preocupes, lo resolvemos en el camino. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Cuántas veces hemos resolvido algo en el camino? No es perfecto al inicio, pero lo vamos a ir resolviendo en el camino. Lo único que interesa es el acuerdo de caminar juntos. Lo único que importa es la voluntad de estar en un mismo sentir. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Entonces, ¿qué te limita para dar el siguiente paso con Cristo? ¿Qué nos limita? Ay, es que soy tan imperfecto, pastor, y es que no, yo soy, pero mal, la peor oveja del Señor. Entonces, ¿por qué no le dices? Tal vez diga: ay, me sorprende todo lo que me estás diciendo, no lo consideraba. Yo solo te veía el domingo levantando tus manitas mientras cantabas, y yo dije: ay, parece que cayó desde el cielo. No. ¿Quién te conoce mejor que el Señor? Nadie. Y sin embargo, sigue teniendo interés en ti. Sigue teniendo un deseo profundo por estar contigo. Por eso necesitamos entender que si Dios nos llamó, escuche bien, de nuestras tinieblas a su luz admirable, no fue porque nuestro brillo le impresionara. Tampoco porque nosotros viera grandes dotes o habilidades. No, pues mira, con mi hijo fulanito, con él sí que va a tener avance mi reino, me conviene. Dice el apóstol Pablo: muchos de ustedes no son ni de billete. O sea, ni de billete son. Él lo expresa en términos bíblicos: ni de noble cuna. O sea, es más, algunos de ustedes ni inteligentes. Digo, hablo de una inteligencia así tipo Albert Einstein o de esa clase. O sea,
Yo sé que todos ustedes son muy inteligentes y muy capaces, pero ya hablando de la genialidad de estos científicos, pues sí nos quedamos un poquito cortos, ¿no? El punto aquí es que, dice el apóstol Pablo, ni tienes billete, ni tienes carita y ni eres muy inteligente. Y aún así Dios te quiere en su reino. No es porque diga que contigo el reino va a avanzar. Quizá y tú seas motivo de que el reino en alguna etapa se detenga, pero aún así te quiere allí. Porque sabe que si abrazas el proceso, al final del proceso serás el que Él vio desde antes que comenzaras. Así es Dios. No está esperando que seas perfecto y que lo tengas todo para que entonces le entregues tu currículum. Así como estás, así Él te quiere. Necesitamos darnos cuenta que Dios nos llamó de nuestras tinieblas a su luz admirable por 3 cosas principalmente. La primera es que nos ama. Diga conmigo, Dios me debe amar mucho para no acabar conmigo. ¿Nos ama? Dice la palabra del Señor que el amor cubre multitud de errores. Así que, ¿cómo puedes identificar que realmente alguien te ama? Por el nivel de compromiso que tiene para contigo, conociendo la peor parte de ti. Dios sigue comprometido conmigo. Me ama. Y esa es mi certeza. Me ama. Su amor no depende de mí. Eso es lo más increíble. El amor que Dios siente por mí no depende de mí. No hay algo que yo pueda hacer en la tierra que haga que Él deje de amarme. Y no hay nada que yo pueda hacer en la tierra que pueda producir en Él un poco más de amor por mí. Él me ama de forma perfecta y de forma plena. La segunda cosa del por qué Él me llamó de las tinieblas a su luz admirable es porque Él desea que decidamos alcanzar nuestro propósito en Él. Él tiene un plan. Dile a la persona que tienes a tu lado, tal vez andas todo extraviado, pero déjame decirte que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para ti. Y si nosotros caminamos en el proceso, vamos a alcanzar la tercera cosa por la cual Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es porque Él nos quiere ver plenos y felices. Ninguna persona alcanzará la plenitud ni la felicidad máxima fuera de la voluntad de Dios. Solo en Él haya descanso mi alma. Y es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a romper una estructura de pensamiento. Y esa estructura de pensamiento es la que muchas personas recitan continuamente. Dios tiene fe en ti. No, déjeme decirle que Dios no tiene fe en nosotros. Dios no cree en nosotros. Porque si Él necesitara tener fe para que nosotros alcanzáramos su propósito, pues ¿qué clase de Dios es? Sin embargo, nos ha dado todas las cosas para que lo alcancemos. ¿Y por qué no lo alcanzamos? Porque no hemos querido. ¿Comprende? Dios no cree en nosotros. Dios nos dio capacidades naturales y un llamamiento sobrenatural para que una vez que decidamos emprender el camino en pos de su voluntad, descubramos quién es Él y aprendamos a confiar en Él, basados en lo que en el proceso descubriremos que Él puso en nosotros. Recuerde que dice el apóstol Pablo que por la acción del Señor, que es el Espíritu, somos transformados con más y mayor semejanza a la imagen del Señor. El propósito es que nosotros podamos reflejar como en un espejo la gloria del Señor. Ahora, hay algo bien interesante.
Es a través del proceso que las asperezas en nosotros van siendo retiradas y el Espíritu de Dios comienza a sacarnos brillo. Los procesos en nuestra vida son esenciales para que podamos conocer a Dios, pero no solamente eso, sino para que a través de un proceso tomado de la mano de Dios, yo descubra todas aquellas cosas que Dios puso en mí. Dios jamás le dijo a Moisés, después de toda la argumentación de Moisés, de que era tartamudo, de que tenía pendientes en Egipto con la ley, después de todas esas cuestiones que él le argumentó, Dios jamás le dijo, vamos Moisés, anímate, yo creo en ti. No. Algunos cristianos están esperando que Dios de pronto les diga, yo tengo fe en ti, hijo, haz lo correcto. No. Él no tiene fe en mí. Él ya puso en mí la capacidad para poder caminar en pos de Él. Pero ¿por qué no lo hago? Porque no lo he decidido. ¿Por qué para muchas personas les cuesta tanto trabajo avanzar en la voluntad del Señor? Por su indefinición. Si nosotros no hemos tomado una decisión, va a ser difícil enfrentar cada situación que venga a nuestra vida. Jamás Dios le dijo a Moisés, anímate, yo creo en ti. Dios siempre hizo referencia a lo que Él había puesto en Moisés y que era Él quien habría de hacerlo todo. Solo necesitaba que Moisés dejara de lado sus estructuras de pensamiento y emociones. Porque Moisés se sentía fuera de lugar al estar hablando frente a Dios. Sus pensamientos lo sentenciaban. ¿Tú, un asesino? ¿Tú vas a volver a Egipto, de donde saliste avergonzado? Pensamientos y emociones con las cuales Moisés estaba luchando. Pero para cumplir con el propósito de Dios, él tenía que renunciar a ellas. ¿Sabe? Dios quiere que sepas que te escogió con un propósito. Pero solamente hasta que te atrevas a vivirlo, te descubrirás a ti mismo a través de la voluntad de Dios. No hay otro camino. Y es importante que lo sepas. Mira, no es el cristiano el que supera el proceso. Es el proceso el que forja al cristiano cuando éste se toma de la mano de Dios. Vuelvo a leerlo. No es el cristiano el que supera el proceso. Es el proceso el que forja al cristiano cuando éste se toma de la mano de Dios. ¿Comprende? Es importante que lo consideremos. Vamos a ejemplificarlo. Ven, Tali. Imagine por un momento que su servidor es el proceso y él es el creyente. Él sale de una predicación que lo ha motivado mucho para seguir a Cristo y hasta está cantando en su mente, he decidido seguir a Cristo, no importa el costo, no vuelvo atrás. Y de repente llega el proceso que está dentro de la voluntad de Dios. Y ese proceso, él viene avanzando, he decidido, lo para en seco, ¡pum! Y entonces él quiere ir contra el proceso, pero el proceso no lo deja. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Ese es el problema de muchos de nosotros. Queremos vencer y superar el proceso, cuando lo único que deberíamos hacer sería dejarnos en las manos de Dios y permitir que el proceso me mueva hacia donde Dios quiere.
No es el cristiano el que supera el proceso. Tú puedes estar luchando con tu proceso una y otra vez y verte constantemente contra la pared, vencido, derrotado, frustrado, porque no has entendido que el proceso Dios lo está usando para que en esa etapa de dolor en tu vida solo te dejes moldear. No necesitas más. No necesitas ni más autoridad, ni más poder. Necesitas cooperar. Deja que duela. ¿En manos de quién estás? ¿No estás en las manos de Dios? ¿No dice su palabra que Él me ama? ¿Que Él me cuida como a la niña de sus ojos? Entonces, ¿no dice la Escritura que aun si se levantara contra mí hoy o estallara contra mí una guerra, yo debería de mantener la confianza? Déjate en las manos del Señor. Estoy en tus manos. Y si este proceso me ha de doler, que provoque, que produzca lo que tú quieres que suceda en mí. No tienes que estar luchando contra el proceso. A veces nos encontramos luchando contra Dios mismo. ¿Y cómo lo diferencio? Intimidad es la clave. En la intimidad se revelan secretos que en público jamás se comunican. Éxodo 4:24. Vamos allá. Se va a sorprender lo que vamos a leer, porque recuerde que venimos de un punto en el cual Moisés se acerca al fuego y es en esa experiencia de intimidad que Dios le da un llamamiento, y después del estira y afloja, finalmente el Señor es más fuerte que Moisés y lo seduce. ¿Recuerda esa expresión del profeta Jeremías que dice él: me sedujiste, Señor, fuiste más fuerte que yo? Pero antes de esa expresión de que fuiste más fuerte que yo, Jeremías se expresa y dice: me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Déjate. Si tu intención es seria con Cristo, deja que fluya la relación. Porque muchas veces Dios está tratando con nosotros, hablando con nosotros, y somos nosotros los que estamos resistiendo lo que Él quiere llevar a cabo en nuestra vida. Éxodo 4:24, vea lo que la palabra del Señor dice. Ya una vez que Moisés fue seducido y dijo: va, Señor, órale, está bien, te creo, úsame. Ya que vio las maravillas con la vara y todo este relajo, dice: va que va. Y dice la Escritura, verso 24, ya en el camino, lea conmigo, el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarlo. Así como en el proceso con Neftalí, ahorita. Ahí va Moisés: he decidido seguir a Cristo, no importa el costo, no vuelvo atrás. Y le sale el Señor a darle un estate quieto que no se lo esperaba Moisés, pero era parte del proceso. No se lo esperaba Moisés. Y si Moisés no hubiera tenido convicción de lo que había pactado con Dios, se hubiera regresado llorando a pastorear las ovejas de su suegro. Pero tenía convicción. Así que cuando el Señor lo tuvo contra la pared, Séfora tuvo que entender que había un propósito más allá de la voluntad y del deseo personal de Moisés, y era la voluntad y el deseo del corazón de Dios.
Eso es lo que nos hace grandes, aspirar a la voluntad y el deseo de Dios. Nuestros sueños y anhelos son demasiado pequeños, son demasiado temporales. Pero los sueños y los anhelos de Dios son eternos. Y aspirar a ellos es bueno. Así que entonces vuelvo a leer lo que tenemos proyectado en la pantalla. No es el cristiano el que supera el proceso. Es el proceso el que forja al cristiano cuando éste se toma de la mano de Dios. Le llega un de repente a Moisés que no esperaba, en el cual él ve su vida comprometida por estar dentro de la voluntad de Dios, moviéndose en la voluntad del Señor y caminando en la dirección que Dios le había indicado. Y las cosas parece que no andan bien. Pero la realidad es que esa etapa en la vida de Moisés tenía un propósito y era perfeccionar su fe. Recuerden ustedes que cuando Abraham tiene a su hijo Isaac, Dios le da una señal de pacto a Abraham. Y la señal es que circuncide a todos sus descendientes. Moisés es descendiente de Abraham y tiene un hijo al cual no ha circuncidado. ¿Por qué? Porque muy posiblemente Séfora no lo dejó. Cuando tú entras a pactar con las costumbres del mundo, estás enemistándote con el cielo. Y el Señor le sale al encuentro porque le dice, todo está muy bien, pero hay algo en tu vida que no está bien y lo tenemos que arreglar antes de avanzar a la siguiente etapa. Y es cuando entonces Séfora, que había prohibido que tocaran a su bebecito, que ya sería aproximadamente un jovencito, 20 años posiblemente, Gersón lo circuncida. Y entonces toca con su prepucio y la sangre los pies de Moisés. Y entonces el Señor le dice, todo en orden, sigue adelante. Hay cosas que Dios nos ha ordenado y que no hemos hecho y que están pendientes en nuestra vida y que nos impiden avanzar hasta que lo tengamos todo en orden. ¿Comprende? Hemos leído muchas veces cómo todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Y básicamente esa expresión refiere a lo anterior. No es el cristiano el que partiendo de una posición de fortaleza y aparente madurez y perfección supera el proceso. No, es el proceso el que dota al creyente frágil, inexperto y voluble de fuerza, madurez y estabilidad en su fe y en su vida. Cuando éste toma la decisión de vivir el proceso tomado de la mano de Dios. En ocasiones los procesos que enfrentamos en el deseo de participar de los propósitos de Dios no van a ser cómodos y mucho menos fáciles, pero debemos de saber que aún esas adversidades tienen el poder de ir transformando nuestro carácter y alcance. Diga conmigo, carácter, alcance, carácter, alcance, carácter, alcance. Los problemas, las dificultades, las luchas forjan de manera rápida en comparación con la comodidad, el carácter y el alcance. Las crisis nos dan una enorme capacidad de adaptación que la comodidad no nos puede dar. Así que sean bienvenidos los procesos duros, las dificultades, si con ellas Dios se habrá de glorificar en nuestra vida. Si nosotros nos disponemos a ser renovados, necesitamos entonces tomar la mano de Dios y atrevernos a emprender nuestra aventura, y lo subrayo, de caminar en la voluntad de Dios.
Créame, caminar con Dios es una aventura. Y no porque sea incierta, sino porque es emocionante. Y para vivirla al máximo requiere de mucha pasión y compromiso. Quien se aburre en la vida cristiana es porque está viviendo otra cosa, pero no la vida de Cristo. Porque vivir la vida de Cristo, créame, es una completa aventura. Y necesitamos entonces aprender que es en la adversidad donde Él se habrá de revelar y nos va a forjar carácter y nos dará una mayor capacidad de alcance, trascendencia. Vea un ejemplo, Segundo de Reyes capítulo 4. Vamos a hablar de una crisis. Segundo de Reyes capítulo 4 a partir del verso 1. Y dice la palabra del Señor: la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Esta mujer está atravesando por 2 crisis. La primera, ha perdido a su esposo. Y la segunda, tiene a un acreedor a la puerta de su casa queriéndose cobrar lo que su esposo dejó como deuda con sus hijos. Se los quiere llevar de esclavos. Hay una gran aflicción en esta mujer. Y entonces dice la palabra del Señor que Eliseo le pregunta: ¿y qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Volvemos al punto. Dice la palabra del Señor: dime qué tienes en casa. Y dice la palabra del Señor que entonces esta mujer respondió: su servidora no tiene nada en casa, lea conmigo, excepto un poco de aceite. ¿Sabes qué? Estoy atravesando por un momento bien difícil y yo quiero que Dios me ayude. Yo necesito que Dios haga la obra en mi vida. ¿Y qué tienes como para que de ahí parta Dios? Y comienza de inmediato la crisis, la circunstancia, a gritarte que lo que tienes no es suficiente de acuerdo a lo que tú consideras que necesitas. No tienes lo suficiente para emprender un ministerio. No tienes lo suficiente para servir a Dios en un área de servicio. No tienes lo suficiente para predicarles a otros acerca de Cristo. No tienes lo suficiente ni siquiera para ser feliz. Tienes muy poco. Y entonces Eliseo, en lugar de escandalizarse por sus carencias, le dice: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Esta mujer está emprendiendo una aventura en el caminar con Dios que implica compromiso a la visión y obediencia hacia la voluntad de Dios. Y ella está haciendo tal y como se le dijo que hiciera. Podría ella haber dicho: ay no, qué pena ir a pedirles vasijas, mejor nada más lavo las que tengo en casa, son 5, así pequeñitas. Tu manera de pensar y tu manera de sentir la tienes que hacer a un lado si lo que quieres es moverte en la dimensión, en la visión que Dios tiene para ti. Porque tu manera de pensar muchas veces no es la adecuada. Ahorita vamos a hablar de eso. Tu manera de sentir muchas veces no es la correcta. Porque tú mismo te estás desacreditando por cosas que vamos a ver ahorita. Pero mire nada más. Esta mujer está obedeciendo a la visión. Verso 5. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya
Todas estuvieron llenas. Ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. ¿Qué me enseña este verso? Este verso ha sido uno de mis favoritos durante prácticamente todo mi caminar en Cristo. Lo que solo este verso me enseña es que hasta donde llegue mi visión será mi provisión. Si ella hubiera tenido una visión más grande, Dios la hubiera suplido. Si ella hubiera tenido una visión más pequeña y hubiera tomado la mitad de las vasijas, hasta ahí Dios hubiera provisto. Dile a la persona que tienes a tu lado, en los procesos con Dios, hasta donde llegue tu visión, será tu provisión. No importa si es difícil, lo que importa es que no te sueltes de la mano del Señor y Él será tu proveedor. Amén. Ella entonces le dice, a ver, pásame otra, y él dice, ya no hay. ¿Seguro? Sí, ya no hay. Y en ese momento el aceite se acaba. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó y le dijo, ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Siempre los procesos de Dios, por difíciles que parezcan, por duros que los sintamos, tendrán como resultado una etapa de ensanchamiento y crecimiento para nuestra vida. Siempre. Así que cuando tú te preguntes, estando allí en la presencia del Señor, llorando a sus pies, ¿pero por qué a mí? No te digo, acuérdate y di, sí, ya me acordé por qué. No, mejor, en lugar de decirle, ¿pero por qué a mí? Solo dile gracias. Gracias, porque aunque no entiendo nada, yo sé que estoy en el hueco de tu mano y que pasará conmigo como tú quieras que sea, porque esa es mi confianza, porque esa es mi seguridad. Todo cuanto pongas en las manos de Dios estará bien cuidado. Si a veces le confiamos nuestras cosas de valor a las paqueterías de los supermercados, ¿no? Y nadie sabe, pero nosotros sí, tal vez dentro de la mochilita o dentro de la bolsita traemos una joya o traemos un perfume o traemos algo de valor. No puede pasar con su bolsa, déjelo en paquetería. Y lo cambias por una fichita. ¿Quién se echa a correr a hacer sus compras? Ya, no vaya a ser que regrese y ya no esté. No, la gran mayoría de nosotros tenemos la fe suficiente para creer que cuando regresemos, ahí estará nuestro bolso y si no, la armamos de todos. ¿Sabe qué dice la Biblia respecto de esto acerca de Dios? Pablo hablando y él dice, Él es poderoso para guardar todo lo que en Él deposites hasta el día de su venida. Así que si yo pongo algo en sus manos, puedo ir a hacer mi vida, porque si está en sus manos está seguro. ¿Comprende? Es conocer un poco más a Dios, es descubrir un poco más de Él y saber que Él es fiel, que Él es bueno. ¿Amén? Ahora, mire. Lea esto conmigo. Ningún hijo o hija de Dios debe permitirle a su pasado acusarle, ni tampoco le debemos permitir al presente sentenciarnos. Dios hace nuevas todas las cosas. Y si Él puso su mirada sobre ti, lo único que necesitas es creer en que Él sabe lo que hace y ser dócil a lo que Él quiere que hagas. No le dejes, no le permitas a tu pasado acusarte y no le permitas a tu presente sentenciarte. Porque tu pasado siempre te acusará y te dirá que no eres digno, que eres la persona menos indicada para hacer lo que Dios quiere que hagas. Y tu presente te dirá, ve tu realidad. ¿Quieres volar? Aprende primero a caminar. Yo te veo postrado.
No debes prestarle atención ni a lo que diga tu pasado, ni a lo que grite tu presente. Si Dios está hablando a tu corazón, lo único que necesitas es creer que Él sabe por qué está hablando a tu corazón y comenzar a ser dócil a lo que Él quiere que hagas. ¿Sabe qué es ser dócil? Lo contrario a ser rebelde. Ser dócil es ser sensible, es ser humilde, es dejar que Él haga su voluntad en mí. ¿Entiende? El pasado tiene mucho que decir, el presente también, pero si Dios está hablando otra cosa, créelo. ¿De quién pesa más la voz? ¿Del pasado? ¿Del presente? El pasado te acusa, el presente te sentencia. Pero si Él te está diciendo, yo haré contigo nuevas todas las cosas. ¿Sabes qué pasado? Chao. ¿Sabes qué presente? Cállate, porque uno más grande que tú está hablando a mi corazón. Imagínense un hombre con un pasado turbulento como Saulo. Vamos a ver un poco de su historia. Hechos capítulo 9. Vamos allá rápidamente. Que Dios te llama ya siendo el producto terminado. Ay, ¿quién dijo eso? El único que nació siendo perfecto fue Cristo. Nadie más. Fue el único. Vea lo que dice. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. Este hombre está imparable. Odia el camino sin una razón. ¿Por qué? Porque sus pensamientos y sus emociones están en desorden. Y dice la palabra del Señor, verso 3. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces él preguntó, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces Dios lo mete a un proceso. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Cuál es el proceso grandioso para el futuro apóstol? Levántate, entra a la ciudad y quédate quieto. Dios tiene un propósito grande para tu vida. Sí, pastor, ya cuando empiezo, ya quiero estar en el seminario y predicar a las multitudes y quiero llenar estadios y como el chavo, ¿verdad? Y sí, quiero hacer. Cálmate. Primero, sé fiel en lo que no es tuyo. Si no somos fieles en lo que no es propio, ese es el vivo reflejo de que tampoco somos fieles en lo que es propio. Entonces, ¿qué es lo primero? La primera instrucción de Dios para Saulo, un hombre que es temperamental e impulsivo. Tranquilo, siéntate. Quédate quieto. No, Señor, pero yo estoy listo para la acción. Para que más te impacientes y me conozcas, te voy a dejar ciego. Y eso sucedió, fíjense.
Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor. Anda, ve a casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías. No sé si seas tú. Ha visto a un hombre, nunca le dijo, te vio a ti. Te vio a ti en la visión que llegabas. El Señor dice, vio a un hombre de nombre Ananías. El propósito de Dios para tu vida tiene tu nombre, pero no será tuyo. No serás tú hasta que estés dispuesto a involucrarte en ese propósito, obedeciendo a la voz de Dios. Ha visto a un hombre que dice, déjenme volver a encontrarme, a 9. Ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, tal vez no estás enterado de las últimas cosas. Quizá yo necesito ponerte al tanto, no de mi vida, pero sí de la de ese hombre al que quieres ayudar. Mira, déjame decirte que ese hombre al que quieres ayudar le ha causado mucho mal a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Y de pronto me parece ver al Señor mirando a Ananías y esperando a que se calle. Y dice, ve. ¿Cómo le dijo el Señor? No le dijo, ve. No. Lo dijo, ve. Ay, Ananías, te clavas en cosas que no te incumben. Yo te estoy diciendo que hay un hombre que está haciendo algo más productivo que tú. Él está orando y tú aquí hablando mal de él, ¿no? O sea, ¿quién estaba haciendo algo más productivo? Pues Saulo estaba orando y ayunando 3 días ya en ayuno. Vaya que estaba experimentando a Dios. Y el Ananías muy espiritual, pero hablando mal del otro. Oiga, vea, y dice la palabra del Señor, ve, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. ¿Sas? ¿Está en su mejor momento Saulo? No. Y así como está, aún con sus cartas de extradición guardadas en su morralito, Dios le dice, tengo un plan para ti. ¿Qué? O sea, no me voy a esperar hasta que Bernabé me discipule, sea bautizado, hable en lenguas y así como estás. Así te quiero, así como estás. Vea lo que dice el último verso, el verso 19. No, miento. El 16. ¿Qué dice? Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Yo lo voy a introducir a procesos que le van a doler, pero que lo convertirán en el hombre que yo ya estoy viendo y que tú no alcanzas a ver. Ananías se fue y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, vean, ya el Espíritu mudó su corazón. Hermano Saulo.
Lo que no pueden hacer tus años de instituto teológico, los hace el Espíritu Santo en un momento. Sí, porque hay gente que va, se prepara, le crece la cabeza, se achica la corona y sigue con el orgullo en el corazón. Pero cuando tú tienes un encuentro con el Espíritu Santo, lo único que deseas es que el reino se establezca y lo demás no importa. Hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado y habiendo comido recobró las fuerzas. Escuche esto, que es trascendente. Jamás será suficiente para emprender la obra de Dios antes de comenzarla. Jamás será suficiente para emprender la obra de Dios antes de comenzarla. Serán los procesos durante tu búsqueda los que te den la suficiencia. ¿Cuándo te vas a lanzar a ser pastor? No, pues yo creo que ya que tenga más fe, ya que tenga más conocimiento, ya que hable más de corridito, nunca vas a ser suficiente. ¿Sabes qué te hace suficiente? Los procesos duros. El tropezar, el caer, el equivocarte. Alguien dijo por ahí que la sabiduría es el conjunto de conocimiento adquirido como resultado de malas decisiones. Y yo creo que es verdad. Cuando aprendes de las malas decisiones. Necesitamos aprender a ser una iglesia que vea más allá. Una iglesia que quiera participar de lo que Dios quiere que participemos. Y para eso necesitamos venir a Él, tomarlo y dejar que Él haga con nosotros lo que Él quiera. Total, escuche, si le has confiado tu eternidad, ¿será mucho confiarle tu temporalidad? ¿Crees que te falle en tu temporalidad? Si tú crees que Él te va a fallar en tu temporalidad, no es digno de tu eternidad. Pero si Él no te podrá fallar en tu temporalidad, es digno de que le entregues tu eternidad. ¿Amén? Concluimos con este pasaje, Filipenses 3, 13 al 14 en la Nueva Traducción Viviente. Leemos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Los procesos de Pablo no fueron nada sencillos, nada cómodos. Aún ya después de haber sido bautizado, después de haber sido discipulado, después de haber sido afirmado en la fe, muchos cristianos cuando oían de él se replegaban. Oye, pero ya hasta el Señor le cambió nombre. Pues le cambió el nombre, pero no la historia. Como dice la canción, te voy a cambiar el nombre, pero no cambio la historia. ¿Así? Dios le cambió el nombre, pero su pasado todavía muchos lo tenían presente. Es el que arrastraba a las mujeres y golpeaba a los hombres para llevarlos a la cárcel. Le costó estar en el camino de Dios. Naufragios, traiciones, chismes, difamaciones, que la gente no entendiera sus porqués. Le costó. Y dígame, ¿quién hoy tiene un argumento para desacreditar el apostolado de Pablo? Pablo, o sea, nada más y nada menos, él
inspirado por el Espíritu Santo, nos deja joyas teológicas y compendios doctrinales, que es lo que nos permite tener una revelación acerca del ministerio y el misterio de Jesús. ¿Le costó? Azotado 40 menos una vez, más de una vez. Peligros, luchas, dificultades. Pero al final, él pudo expresar: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. El punto no es esperar a ser perfecto para comenzar a caminar con Dios. Camina con Él y en el camino Él lo irá resolviendo. Él te irá transformando, pero no lo sueltes. Aférrate a Él y Él hará en ti. Amén. Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios.